Lucas caminaba por los pasillos de la empresa con el pecho inflado y la seguridad arrogante de alguien que siente que el mundo empieza a girar a su favor. El eco de sus pasos resonaba en el piso pulido, cada golpe marcando un ritmo que acompañaba su sensación de triunfo. Había llegado a ese lugar como asistente, haciendo tareas pequeñas, cargando documentos, recibiendo órdenes. Pero en solo 3 meses, un ascenso inesperado lo había colocado como supervisor provisional. Para él, eso equivalía a sentirse indispensable, superior, casi intocable. No importaba que el puesto fuera temporal. No importaba que la evaluación final aún no se hubiera hecho. Lucas no veía riesgos, solo un camino ascendente en el que, según él, todos los demás estaban por debajo. Aquel día, mientras se acomodaba en la oficina, que no era solo suya pero que ya trataba como si lo fuera, recibió un listado de proveedores externos que estaban siendo considerados para un nuevo contrato de diseño corporativo. Hojeaba los nombres con desgano, sin interesarse realmente, hasta que uno lo hizo detenerse. Mariana Ríos. El corazón le dio un vuelco, pero no de emoción. Era sorpresa y un poco de incomodidad, aunque, rápidamente, su mente la transformó en burla. Mariana, su ex. La mujer con la que había vivido 2 años, la misma a quien terminó acusando de falta de visión, de ambición y de crecimiento. «Eres un freno para mi futuro», le había dicho en una discusión, justo antes de empacar sus cosas y desaparecer de su vida. Ella no suplicó, no lloró, no lo buscó. Eso le molestó en su momento, porque Lucas estaba acostumbrado a que lo necesitaran. Para él, que Mariana no lo persiguiera después de la ruptura solo demostraba su supuesto conformismo. Pero ahora, verla en esa lista le provocó una sonrisa torcida. «Qué curioso», murmuró, recostándose en la silla. «La vida da vueltas raras». Imaginó que seguía igual que antes, con poco dinero, con aquel estudio pequeño donde trabajaba por encargos, siempre esforzándose, siempre quedándose corta según él. ¿Cómo iba ella a competir con proveedores grandes? ¿Cómo había llegado a esa lista? Seguramente, pensó Lucas, por lástima de alguien, nada más, y de pronto una idea malévola se instaló en su cabeza. Podía llamarla, podía invitarla formalmente. Podía quedar como el tipo generoso que le daba una oportunidad, cuando en realidad sería un espectáculo para él. Porque si algo disfrutaba, era sentirse superior. Tomó el teléfono con una calma exagerada, como si cada movimiento fuera parte de un ritual de poder. Buscó su número entre antiguos contactos que jamás había borrado, quizá por ego, quizá por nostalgia mal entendida. Lo encontró, y sin dudar, marcó. «¿Hola?», respondió una voz que él reconoció de inmediato, aunque había pasado tiempo. La voz era igual, o quizá no tanto. No supo definirlo. «Mariana», dijo él, con un tono falso de cordialidad. «¿Cuánto tiempo sin saber de ti?». Ella no respondió a esa frase, como si no le interesara entrar en esa nostalgia fingida. Lucas continuó, pretendiendo sonar profesional. «Te llamo porque estamos buscando proveedores para un proyecto y pensé en darte una oportunidad. Sé que no eres la más visible del mercado, pero quería que al menos pudieras intentarlo». Hubo un silencio, pero no era el tipo de silencio nervioso o inseguro. Era uno extraño, lleno de calma, como si ella no se sorprendiera ni un poco. «¿Una oportunidad?», repitió ella, sin emoción ni sarcasmo, solo repitiendo la palabra. «Sí», agregó Lucas, levantando los pies como si estuviera relajado. «Puedes venir mañana a las 11. Aunque, bueno, espero que tengas algo decente que presentar. No quiero que hagas el ridículo frente a mis jefes. Ya sabes que las empresas grandes esperan mucho». Lo dijo como quien anuncia una verdad absoluta y necesaria. Él esperaba provocarle inseguridad. Esperaba escuchar una duda, un nerviosismo, algo que le confirmara que ella seguía siendo la misma. Pero nada de eso ocurrió. «Tranquilo». «Lucas», respondió Mariana,
con una serenidad que lo desconcertó. Mañana estaré ahí. No preguntó detalles. No pidió direcciones. No pareció intimidarse. No expresó agradecimiento. Nada. Solo dijo que estaría. Y colgó sin agregar más. Lucas se quedó mirando el teléfono, sintiendo por un instante una punzada de incomodidad que enseguida disfrazó de arrogancia. Seguro está nerviosa, se dijo en voz baja. Sabe que es su única posibilidad de trabajar con una empresa como esta. Y con la misma sonrisa maliciosa que tuvo al ver su nombre, imaginó la escena del día siguiente. Ella, llegando con su carpeta humilde, intentando impresionar, mostrando su trabajo artesanal que él consideraba inferior. Imaginó a los altos ejecutivos, observándola con desdén, imaginó a ella titubeando, imaginó el momento exacto en el que él, el gran Lucas, según su propio espejo, la pondría en evidencia con un comentario sutil pero hiriente. Ese pensamiento lo llenó de satisfacción. Sentía que tenía el control. A lo largo del día siguió fantaseando con la reunión. Incluso les mencionó a sus compañeros que uno de los proveedores era una conocida personal a quien quería ayudar. Lo dijo con una falsa generosidad para que todos lo vieran como alguien noble. Sus compañeros no sospechaban nada, pero tampoco le prestaron mucha atención. Nadie estaba tan interesado en su gran gesto como él mismo. En la tarde, mientras revisaba los documentos del proyecto, volvió a pensar en Mariana. Recordó su sonrisa, su paciencia, su forma de escuchar. Recordó cómo lo apoyaba en sus ambiciones, aunque él nunca agradecía nada. Pero enseguida sacudió la cabeza, como queriendo borrar esas imágenes. Según él, ella había sido un obstáculo. Una mujer sin aspiraciones. Alguien incapaz de seguirle el paso. Eso se repetía a sí mismo para no enfrentar la culpa de haberla subestimado siempre. Cuando llegó la hora de irse, miró de nuevo el listado de proveedores y pasó el dedo por encima del nombre de Mariana, como marcando un territorio que creía suyo. Mañana será interesante, susurró con una sonrisa que mezclaba ego y cruel anticipación. Cerró la oficina, apagó las luces y salió con la seguridad de quien cree que el mundo entero le pertenece. Pero lo que Lucas no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que al día siguiente no estaría frente a la misma mujer que había despreciado, porque Mariana había crecido, había cambiado, y ya no era la chica sencilla a la que él creyó poder humillar. Era la mujer que, sin que él lo supiera, tenía el poder de cambiarle la vida por completo. Y lo haría. Muy pronto, la sala de juntas estaba preparada para una reunión importante. Las paredes de cristal dejaban ver el movimiento del personal en los pasillos, pero dentro reinaba una atmósfera de expectativa. Lucas llegó temprano, revisando una y otra vez las diapositivas que había preparado. Aunque la reunión no era específicamente para evaluar a Mariana, él había aprovechado su influencia mínima para sugerir que todos los líderes estuvieran presentes. Quería que vieran su iniciativa. Quería que vieran cómo él, el supuesto supervisor prometedor, demostraba control y autoridad. Mientras ajustaba el proyector, notó que sus manos estaban un poco sudorosas. Lo interpretó como un efecto de la responsabilidad del día, no como nervios. Jamás reconocería que algo podía inquietarlo. Él estaba ahí para brillar, para mostrarse, para ser visto como alguien inteligente, estratégico, indispensable. Poco a poco comenzaron a llegar los directivos. Algunos le ofrecieron un asentimiento de cabeza, otros lo saludaron con un apretón de manos, pero nadie le prestaba la atención que él deseaba. Lucas estaba acostumbrado a exagerar su importancia, pensaba que era más relevante de lo que realmente era. Sin embargo, ese día sintió que necesitaba demostrarlo con más fuerza. El proveedor que viene hoy es alguien que conozco, comentó a uno de los gerentes, como quien presume un secreto importante. Le di una oportunidad. Quiero ver qué puede aportar, aunque sinceramente no espero mucho. El gerente solo arqueó una ceja, sin interesarse demasiado. Lucas apretó los labios con molestia.
A las 11 en punto, el reloj digital de la pared emitió un breve sonido. La puerta aún estaba cerrada y Lucas sonrió para sí mismo, imaginando a Mariana llegando con retraso y nerviosismo. «Siempre tan poco profesional», murmuró. Pero entonces la manija de la puerta giró. La puerta se abrió y el silencio se adueñó de la sala. Mariana entró como si el mundo la hubiera estado esperando. Su presencia era distinta en todos los sentidos. Llevaba un traje elegante, de líneas limpias y colores sobrios, su cabello arreglado de una manera que resaltaba su rostro, y sobre todo, una seguridad que llenaba la habitación sin necesidad de palabras. No era la mujer que él recordaba. No era la mujer que él esperaba humillar. Era alguien mucho más grande. Los directivos reaccionaron de inmediato. Casi al instante, 3 de ellos se levantaron para saludarla. Otro se apresuró a abrirle paso, y el más veterano, el que tenía fama de ser frío y distante, inclinó ligeramente la cabeza. «Bienvenida, señora Ríos», dijo con profundo respeto. Lucas sintió que el aire se volvía pesado. «¿Señora Ríos?» «Mariana Ríos, sí. Pero, ¿por qué ese tono reverencial? ¿Por qué la trataban como si fuese su superior?» Ella devolvió cada saludo con una sonrisa educada. No humillante, no fría, solo profesional. Al final, sus ojos se cruzaron con los de Lucas. Él sintió un golpe en el estómago. No era miedo, era desconcierto, era incredulidad. Era el inicio de una caída que aún no entendía. «Mariana», dijo con la voz más falsa y torpe que había usado en mucho tiempo. «Qué sorpresa verte aquí tan pronto». Ella lo miró, ladeando la cabeza ligeramente, como si estudiara un objeto que alguna vez le perteneció, pero ya no significa nada. «Lucas», respondió con serenidad, «pensé que sabías que llegaría». Él tragó saliva. Algo dentro de él gritaba que había cometido un error enorme. Pero su orgullo intentó salvarlo. «Sí, claro. Pero, wow, estás diferente, muy profesional». Un directivo lo miró con desaprobación por el comentario torpe. Mariana solo sonrió un poco, como quien perdona una tontería inofensiva. Entonces, el director general adjunto habló. «Por favor, señora Ríos, tome su lugar. Usted preside la reunión». Lucas sintió que una corriente eléctrica le recorrió la columna. «¿Preside? ¿Preside qué?». Los ejecutivos tomaron asiento. Mariana se situó al frente, donde siempre se colocaba la máxima autoridad. Lucas seguía de pie, paralizado. Ella tomó el control remoto del proyector con la naturalidad de quien toma un objeto propio. Antes de iniciar, dijo con voz firme: «Quiero agradecerle su presencia. Como nueva presidenta general de la empresa, me interesa conocer a cada uno y evaluar los avances de cada departamento». La frase cayó como un trueno. «Presidenta, general, nueva dueña». Lucas sintió que su cuerpo dejaba de obedecerle por un instante. Todo se volvió borroso. El ego que había inflado durante meses estalló como un globo al contacto con la realidad. Mariana era la dueña. Mariana era la jefa máxima. Mariana era la persona a la que él había invitado para humillarla. Ella giró la vista hacia él. No había odio, no había venganza, solo una calma que lo desarmó por completo. Lucas dijo con una amabilidad que resultaba más dolorosa que cualquier insulto: «¿Tienes preparado el informe que pedí?». Él solo pudo asentir. Cuando caminó hacia el frente, sintió las piernas débiles, la garganta seca, la vergüenza clavada como espinas en cada paso. Presentó su informe como pudo, tartamudeando, perdiendo el hilo, equivocándose en números que antes conocía de memoria. Los directivos lo miraban con extrañeza, no entendían qué le pasaba, pero ella sí. Mariana lo observaba con una serenidad que no era superioridad, era evolución. Cuando terminó, ella continuó la reunión con absoluta maestría. Hablaba con claridad, analizaba datos complejos con facilidad, respondía preguntas difíciles sin titubear.
Lucas la escuchaba como si jamás la hubiera conocido. ¿Cuándo había aprendido todo eso? ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cómo había pasado de aquel pequeño estudio a dirigir una de las empresas más importantes del sector? La reunión se extendió por casi 2 horas. Para Lucas, cada minuto fue un recordatorio de su arrogancia, de su ceguera, de lo mucho que se había equivocado al juzgarla. Cuando la sesión concluyó, los directivos felicitaron a Mariana. Sus palabras eran elogios sinceros. Ella agradecía con modestia. Lucas se quedó quieto. No sabía qué decir, no sabía si quedarse o huir. Ella reunió sus documentos y justo antes de salir se acercó a él. «Gracias por invitarme», Lucas dijo con un tono suave, sin ironías. «Me alegra ver que sigues aquí, creciendo. Y espero realmente que lo hagas. Este lugar necesita líderes que sepan valorar a las personas». Él abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Mariana se alejó con paso firme, dejando atrás no solo la reunión, sino la última migaja del poder que él creía tener sobre ella. Y Lucas entendió, por primera vez, que había jugado un juego cuyo tablero nunca había controlado, y que la mujer, a la que quiso humillar, era mucho más grande que él jamás imaginó. Cuando la reunión terminó, los ejecutivos se dispersaron por los pasillos, comentando lo impecable que había sido la presentación de Mariana. Algunos se preguntaban cómo una líder tan joven podía manejar la empresa con tanta claridad y seguridad. Otros, impresionados, hablaban de los nuevos cambios que anunciaría en los próximos días, pero Lucas no escuchaba nada. Estaba sentado en una de las sillas de la sala de juntas, con las manos entrelazadas, la respiración temblorosa y los pensamientos desordenados. Sentía la garganta apretada, la piel caliente y un peso insoportable en el pecho. Parecía que todo lo que había construido en su mente sobre sí mismo se hubiera derrumbado de golpe. Se había preparado para humillar a Mariana y había sido él quien terminó expuesto, pequeño, ridículo. La mujer que él creyó débil había demostrado un poder que superaba cualquier expectativa. No solo había prosperado, había superado a todos. Era la dueña de la empresa, donde él apenas era un supervisor temporal. Mientras los demás se iban, él permanecía inmóvil, mirando la mesa como si fuera un testigo silencioso de su vergüenza. Repasaba cada palabra, cada gesto, cada recuerdo. Recordaba a la Mariana que vio por última vez meses atrás. Sencilla, paciente, siempre apoyándolo, aunque él rara vez se lo agradeciera. Recordaba cómo ella escuchaba sus sueños, cómo lo animaba cuando nadie más lo hacía, cómo incluso había sacrificado proyectos personales para ayudarlo. Recordaba, con un nudo en la garganta, la noche en que la dejó, las palabras crueles que le dijo, cómo la acusó de no tener ambición, de no llegar a nada, de no estar a su nivel. ¡Qué ironía! ¡Qué dolorosa, aplastante ironía! Lucas estaba perdido en esos pensamientos cuando escuchó el suave clic de la puerta cerrándose. Alzó la vista. Mariana había vuelto a entrar. Llevaba en la mano una carpeta y el teléfono. Parecía lista para irse, pero al verlo ahí, tan inmóvil, tan distinto al hombre arrogante de la mañana, se detuvo. Ella no habló primero, lo observó. Nada más. Durante años, él había interpretado ese silencio como conformismo, como pasividad. Pero ahora entendía que Mariana nunca había sido débil, solo había sido paciente. Y él había confundido su luz con una sombra. «Mariana», dijo finalmente, levantándose con torpeza, «necesito hablar contigo». Ella no frunció el ceño, no mostró molestia, se apoyó suavemente en la mesa con los brazos cruzados esperándolo. Esa quietud lo desarmó aún más. «Lo que pasó hoy», comenzó él, buscando palabras entre la vergüenza. «Yo, lo siento. No sabía que, no tenía idea de que tú». Mariana inclinó la cabeza ligeramente. «¿De que yo qué?» Lucas tragó saliva. «De que llegarías tan lejos», confesó, sin poder mirarla a los ojos. «Fui un idiota. Pensé que estabas estancada, que no cambiarías, que nunca podrías, que...» Se interrumpió, sintiendo el peso de su propia arrogancia.
Te subestimé. Siempre lo hice. Y hoy me di cuenta de lo equivocado que estaba sobre ti y sobre mí. Ella mantuvo la mirada tranquila, sin interrumpirlo, sin apresurarlo. Eso lo hacía sentirse aún peor. Quise humillarte, admitió con la voz rota. Quise sentirme grande a tu costa. No tengo excusas. Te traté mal cuando estábamos juntos. Te dejé como un cobarde y encima intenté ridiculizarte hoy. Me avergüenzo de todo eso. No sé en qué momento me convertí en alguien tan... Buscó la palabra y bajó la cabeza tan pequeño. Mariana exhaló muy despacio. Aquel aire contenía años de distancia emocional, años de crecimiento, años de sanación. No era la respiración de alguien herido, sino de alguien que ya había cerrado un capítulo. Lucas dijo con suavidad: «Yo no vine aquí por ti. Vine a trabajar, no a vengarme, no a demostrarte nada. Lo que fuimos ya no existe, y lo que me dijiste en el pasado ya no pesa». Él levantó la mirada, sorprendido por la calma de sus palabras. «¿De verdad ya no te duele?» «Me dolió». En su momento respondió con honestidad. «Claro que sí, pero aprendí que a veces uno tiene que soltar lo que le frena. Me fui, construí mi vida, trabajé duro y descubrí que podía llegar más lejos de lo que imaginaba. Tú no fuiste mi obstáculo, Lucas. Fuiste un capítulo, uno que me enseñó a elegir mejor, a creer en mí, a no quedarme donde no soy valorada». Él sintió que esas palabras eran como cuchillos, pero no por rencor. Era la verdad, suave y limpia, la clase de verdad que más duele. «Sé que te fallé», dijo él, con un hilo de voz. «Pero me gustaría, no sé, intentar ser mejor, intentar que podamos hablar otra vez, empezar de cero. Yo aún siento cosas». Mariana bajó la mirada un instante y luego volvió a levantarla. Sus ojos estaban llenos de compasión, pero no de amor. Lucas dijo con un tono que era firme y dulce a la vez: «Yo ya no estoy ahí, no estoy en ese pasado. He construido una vida distinta, una vida donde ya no encajas, y está bien, no te culpo, no te odio. Simplemente crecí lejos de ti». Aquellas palabras lo derribaron. Sintió un vacío helado en el estómago, como si una puerta se cerrara lentamente frente a él. «Pero... podemos ser profesionales», respondió ella sin dudar. «Puedo respetarte como empleado. Puedo reconocer tu trabajo si es bueno. Pero no puedo regresar a algo que dejé atrás por mi propio bien. Tú tomaste una decisión hace tiempo, Lucas. Yo tomé otra. Y cada uno siguió su camino». Un silencio profundo los envolvió. No era hostil, era definitivo. Mariana recogió su bolso y la carpeta, y sobre tu evaluación añadió, con un tono más neutral: «Tendrás una revisión adicional, no por lo de hoy, no por mí, sino porque un líder debe saber valorar a las personas y trabajar desde la humildad. Si quieres conservar tu puesto, tendrás que demostrarlo. Puedes hacerlo si realmente cambias». Lucas asintió. No podía decir nada más. Ella caminó hacia la puerta con paso firme, sin mirar atrás. La misma mujer que él había subestimado era ahora la persona que más admiraba y la que nunca volvería a estar a su lado. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Lucas sintió que su mundo se encogía. Comprendió, con una claridad dolorosa, que había perdido a la única mujer que alguna vez lo quiso de verdad. Y que ahora, cuando por fin veía su valor, ella ya estaba demasiado lejos para alcanzarla. Demasiado tarde para recuperarla. Demasiado tarde para corregir la historia. Demasiado tarde para ella. Pero quizás, a tiempo para empezar a cambiarse a sí mismo